Todo comienza en un auditorio o un teatro. Se escucha a un narrador que nos cuenta sobre una gran guerra en la que los guerreros continuaron luchando debido a sus propias convicciones y ambiciones que se encontraban en sus corazones. Durante ese conflicto no hubo ningún vencedor, y las 21 espadas que decidirían el destino del mundo se dispersaron por el lejano oriente. Así comienza esta historia cuando un hombre obtiene una sola espada. Luego, el escenario se llena de luces muy coloridas y se nos presentan los personajes de esta historia llamada Tokyo Blade. En la siguiente escena podemos ver que en el suelo hay sangre y un chico está sosteniendo a una chica. Se nos revela que esa chica se llama Sayo y que es una princesa. El chico se llama Touki. Se nos cuenta que todo esto era parte de una historia de una obra de ficción. En la siguiente escena podemos ver a Aqua y Akane practicando. Luego se nos presentan los demás personajes de esta historia. En la siguiente escena, Ruby le cuenta a su madre fallecida sobre la última vez que participó como idol, que fue hace 4 meses. Desde entonces, los nuevos idols realizan pequeños conciertos. Además, están subiendo videos en las redes sociales. Y debido a todo esto, están ganando fans poco a poco. Y muy pronto serán conocidas al igual que su madre y su grupo. Ruby le cuenta que Aqua está trabajando como actor a pesar de que él no quería ser actor. Aqua suele tomar papeles que encuentra interesantes o que le llaman la atención. Por este motivo, Ruby no entiende a su hermano, no sabe en qué está pensando o haciendo. Además, Aqua ya tiene una supuesta novia. Aqua y Akane comenzaron a salir, todo gracias a un programa de televisión que provocó que ellos estén juntos en una obra que vimos hace unos momentos. Pero Aqua solo dice que son pareja en el trabajo y nada más. Sin embargo, Ruby piensa que Aqua es una basura, un enemigo de todas las mujeres. Ruby le cuenta a su madre que ella está bien. Además, quiere subirse a un escenario en forma de domo, ya que ese era el sueño de su madre. Es por esta razón que le pide a su madre que la observe, pues ella llegará al éxito siendo una idol. En la siguiente escena, Aqua nos cuenta que Tokyo Blade es una historia de manga muy popular que cuenta con más de 50 millones de copias vendidas. Debido a su gran historia y estilo ortodoxo, en el manga se narra que hay varios grupos en todo Japón que luchan entre ellos mientras que sus amistades y afectos se profundizan. Aqua nos cuenta que en el grupo de Kana, ella es miembro de la facción de Shinjuku del protagonista del manga, mientras que Aqua y Akane pertenecen a la facción de Shibuya, con quienes se enfrentarán. La historia se desarrolla principalmente en el arco del conflicto de Shibuya, donde todos estos grupos se enfrentan en la obra. Aqua menciona que estará actuando junto a Arima en la última parte. Akane interrumpe a Aqua acercándose y preguntándole si está decepcionado por no tener muchas escenas con Kana, con quien parece llevarse bien, ya que vinieron juntos a la reunión preliminar. Aqua responde que es todo lo contrario, ya que cuando Kana actúa se pone tan intensa que le da miedo a Aqua. Por esto, actuar en diferentes momentos significa menos oportunidades para que Kana lo regañe, lo cual es bueno. Akane le dice que no es divertido hablar sobre la actuación, y que ella podría hablar de eso para siempre, pero al parecer esto molesta un poco a Aqua. Akane le pregunta a Aqua si tiene pasión por la actuación, pero Aqua dice que no, ya que los que aparecen en el escenario aman actuar y todos son serios al respecto, pero él es diferente. Esto se debe a que solo actúa para acercarse al líder llamado Toshiro Kindaichi, de la compañía de teatro La La Lai, que tiene 56 años, y encontrar pistas sobre su verdadero padre, es decir, el verdadero asesino de su madre. Aqua cree que Toshiro tuvo alguna influencia sobre su madre. Aqua se pone de pie, pero Akane le pide que espere, diciéndole que se vayan juntos. Mientras un hombre llamado Sumiaki Raida nos cuenta que esta vez no hubo actores pobres. Además nota el talento natural de Kana y menciona a un chico llamado Melt Narushima. Según Raida, tenía dudas cuando vio su actuación, pero ha mejorado. Raida menciona que ha escuchado que esta es la primera obra de Aqua, quien es perceptivo y no deja margen para errores. Están emocionados de ver a Kana y Akane enfrentarse en esta obra, ya que son prodigios de su generación. Raida comenta que Aqua es un tipo inmersivo que se lanza a su papel y un tipo adaptativo que responde hábilmente a la actuación de los demás. Sus estilos de actuación contrastan, por lo que parece que Akane está un paso adelante, y a Raida le preocupa que Kana quede opacada. Inesperadamente, alguien da un paso, lo que provoca que Kana quede pintada, dando a entender que esta persona es un buen actor. Kana queda impresionada y se pierde por unos segundos en su papel, pero luego se emociona y da todo en su actuación, mientras todos los demás quedan impactados. Kana y Taiki Himekawa parecen ser compatibles en la actuación. Mientras Kana actuaba, los demás también lo hacían bien. Cuando termina
terminan de actuar, Taiki Himekawa le dice a Kana si quiere salir a cenar más tarde, y Kana acepta la invitación de Taiki Himekawa, ya que quiere preguntarle algunas cosas. Desde lejos, Akane los mira y queda impresionada por la actuación de Kana. Akane piensa que hace poco ella priorizaba apoyar a los demás y no era del tipo que hace una actuación tan asertiva. Akane empieza a escribir anotando algo sobre la confianza y determinación. Piensa que Kana debió descubrir algo mientras era idol. Los jueces notaron que cada uno de estos chicos está pensando en cómo competir contra los demás. En la siguiente escena llega otro día más de ensayo, donde todos ellos trabajan 6 o 7 horas al día, aunque es raro que estén presentes, lo que provoca que contraten sustitutos de ensayos. Taiki Himekawa llega a los ensayos y se acerca a Kana preguntándole cómo se lee este kanji, y Kana le ayuda, pero Melt se acerca y dice que Kana es muy inteligente. Mientras tanto, Akane los observa. Akane nos cuenta que hay grupos asignados, como el elenco principal, los de la Lalai, los de papeles secundarios y Aqua, quien parece tener dificultades para hacer amigos y además nadie se le acerca. Debido a esto, Akane es la única que se le acerca y le habla. Resulta que Aqua tiene un aura sombría que provoca que los demás se fijen en él. Akane nos cuenta que gracias a eso, ella se identifica con él. Akane se acerca a Aqua y le pregunta si está mirando a Kana. Aqua responde que sí. Akane le dice que Kana suele actuar para lucirse, lo que le ha hecho perder trabajos en el pasado. Pero ahora Kana está en el escenario junto a la estrella de la Lalai, Taiki Himekawa. Si logran igualar su nivel, su actuación comenzará a mejorar. Aqua le pregunta a Akane si sigue así, ella perderá ante Kana, lo que provoca que Akane se ponga celosa y haga un berrinche. En la siguiente escena, Akane comienza a practicar, pero le dicen que debe ajustar su actuación para el ambiente de la escena de la obra. Akane mejora su actuación, pero no parece estar feliz y siente un oscuro vacío. Cree que no es digna del papel de la princesa, así que en su mente decide armar el rompecabezas como lo hizo con la madre de Aqua y Ruby. Akane nos cuenta que en el manga la princesa tiene una personalidad diferente, siendo amable, tímida y conflictuada por matar personas. Pero en la obra tuvieron que cambiarlo para reducir la duración. A diferencia del manga, la princesa en la obra es ansiosa por la batalla, como si fuera una persona loca por matar, pero aún así a Kana le gusta el personaje. En la siguiente escena, llega el día 5, cuando llega el guionista Gyo-a, y también estará presente el autor del manga. Aqua menciona al autor del manga a Akane, quien le pregunta a Aqua su opinión sobre el guión. Aqua responde que el guión es 90 veces mejor que el anterior. Aqua le dice a Akane que si hay algo que le molesta, debería preguntarle directamente a los jueces y al guionista. Akane responde que no quiere hacer eso, ya que estaría molestando a los que trabajaron duro y a sus compañeros de actuación. Así que Aqua decide hablar con los jueces. Aqua les dice que Akane tiene preguntas y problemas sobre el guión de la obra, pero Akane trata de detener a Aqua. Los jueces le preguntan a Akane sobre el problema que tiene y sin otra opción, Akane les dice sobre el papel de la princesa Saya, ya que ella no logra entenderlo. Los jueces entienden el problema de Akane y mencionan que es verdad que es diferente al manga, ya que es más conflictiva. Según los jueces y el guionista, tuvieron que reducir el tiempo de duración en la obra, tanto como los personajes. Así que Akane queda algo satisfecha con las justificaciones que le dieron. Cuando Akane se marcha, Aqua le pide disculpas a Akane por molestarla, pero Akane se sonroja y le da las gracias a Aqua por ayudarla. Finalmente aparece el autor del manga llamado Abiko Samejima, quien saluda tímidamente a todos. También aparece Yoriko Kichiyuji, quien es la autora del manga Hoy iré con dulzura, en la que Aqua participó junto a Kana y Melt Narushima, entre otros. Yoriko saluda amigablemente a Kana y Aqua, pero de manera cruel a Melt, lo que provoca que Melt se deprima. Akane se presenta ante Abiko, quien se pone tímido ya que está interactuando con personas atractivas. En la siguiente escena, Abiko observa a los actores de la obra y queda encantado por su actuación y sus esfuerzos. Raida Sumiaki le pregunta a Abiko si le está gustando la obra, mencionando que esta vez tienen actores de primera. Abiko rápidamente les dice que quiere revisar el guión, dejando a todos impactados y nerviosos. Les preguntan qué parte deben revisar, y Abiko responde seriamente, todo.